Bueno, bienvenidos a todos nuestros seguidores de este espacio de identidad a través de las redes sociales, a través de YouTube, nuestro canal oficial. En este espacio muy lindo que hemos comenzado hace poco, que se denomina Ciudadanos del Libertador San Martín por el Mundo. Y hoy tenemos el placer de contar con un amigo que hasta hace poco tiempo ha estado por Libertador San Martín. Él nos va a contar porque realmente él no nació aquí, tuvo un par de pasos por nuestra ciudad, pero nosotros lo adoptamos. Así que bueno, ¿cómo estás, Henry? Bienvenido desde Estados Unidos, desde el estado de California. Y bueno, te saludo y te pido a vos que digas exactamente el nombre de la ciudad donde vivís porque es complicado de pronunciar. Hola Adrián, mucho gusto. Un placer poder conversar con vos. Eh, bueno, vivo en Carlsbad. Carlsbad es una ciudad que queda en el departamento de San Diego, al norte de San Diego, al sur de Los Ángeles, en el sur de California. Eh, y bueno, un gusto estar con vos. Muchas gracias por considerarme de algún modo ciudadano de Libertador, aunque yo viví en la última etapa solo 3 años en Libertador, he ido y vuelto varias veces y tengo muchísimos amigos, pero sería un poquito osado a mi parte considerarme un ciudadano de Libertador, aunque realmente aprecio muchísimo la gente y los años que viví ahí, del 2016 a 2019, realmente que lo disfruté, la pasé muy bien, hice muchos amigos, muchos que los tenía y muchos nuevos, así que realmente fue una linda experiencia vivir en Libertador esos años. Bueno, genial, sí, tal cual. Ahora nos vas a contar un poquito cómo fue tu vida. Para el que no lo conoce, Henry, bueno, Henry San es hijo del pastor René San, que es conocido porque ha tenido, bueno, vinculación con todo el ambiente de nuestra iglesia, de nuestras instituciones. Y bueno, como hijo de pastor, ahora Henry va a contar, él ha recorrido de joven, de niño, desde que nació, varias partes del país y de otros países limítrofes también. Henry nació en Paraguay, luego fue a Uruguay, después vino para Argentina, anduvo por todos lados y tiene una experiencia muy linda para contarnos. Bueno, está casado, tiene 2 hijas. Bueno, Henry, queremos que vos cuentes un poquito cómo ha sido tu vida. En realidad llegaste a Argentina, me estabas contando antes, para el Mundial 78. Contame un poquito cómo fue, dónde naciste, cómo fue toda esa parte de tu niñez, dando Yo vueltas nací, por distintos lugares. yo nací en Asunción del Paraguay, mi papá era pastor y de recién recibido lo mandaron a trabajar a Paraguay y allá nací yo. Después, cuando yo tenía casi 4 años, lo llevaron a vivir a Uruguay, así que vivimos 6 años en Uruguay, casi. Y en el año 78, a principios de 78, a papá lo mudaron a Paraná, donde estaba la sede de la Asociación Argentina Central, cuando eran las 7 provincias del centro de Argentina, antes que se dividieran, bastante antes que se dividieran. Y eso Sí, fue en el sí. año 78, así que yo justo volví a Argentina para cuando fue el Mundial, así que los primeros recuerdos que tengo de vivir en Argentina es Argentina campeón del mundo dando la vuelta con Pasarela y toda la banda de gente. Obviamente tenía 10 años, no era consciente del sistema político, de nada, pero el fútbol fue fantástico, así que Claro, tengo total. 52 años ahora y he visto a Argentina campeón del mundo 2 veces, así que creo que es muy interesante. Y aunque haya nacido en Paraguay, como mis padres son argentinos y la mayor parte de mi vida viví en Argentina, me siento tremendamente identificado con Argentina. Aunque nunca me nacionalicé, digamos. Ah, ¿no? Ah, mira qué No, detalle. no, pero digamos, fue pasando el tiempo, tenía mi residencia, mi documento de extranjero 92 millones y ahí quedó. Quedaste ahí. Exacto. Mi hermana, por ejemplo, o tengo dos hermanos,
Sí. Mi hermana nació en Uruguay y mi hermano nació en Argentina porque mis viejos estaban de vacaciones y nació ahí en la villa. Mira. Pero fue que nació en enero, digamos, y justo mis padres estaban pasando por ahí, pero si no tendría que ser uruguayo también. Y mi hermana que nació en Uruguay, como es docente, por el tema de cargo docente, sí se nacionalizó argentina. Pero a mí Claro. nunca digamos, nunca lo necesité. A pesar que fui docente un tiempito en Sí, la, sí. en la Universidad de Buenos Aires, pero no, digamos, para los ayudantes y No los era necesario. adjuntos no era necesario, nunca. Y por ahí por vago nunca lo hice, pero bueno, Claro. son esas cosas. Pero te sentís Eh, argentino. Sí, seguro. Mi señora, Doris Rassi, Sí. hija de Rolly y Raquel, que son vecinos de la Viven villa, aquí. Sí, sí. claro, de hace muchos años. Em, ella sí, por ahí, cuando volvieron, ellos vivían en Estados Unidos y volvieron en el año 84 a Argentina, y ellos vivieron muchos años ahí, así que por ahí ella se siente más identificada con Libertador que yo, en Claro. realidad. Y nosotros después, bueno, yo también fui tuve internado en en el Colegio Adventista del Plata de esa época, En desde el el CAP. 81 hasta el año 85, exacto, en Bien. el CAP. Y después, justo a mi papá lo mudaron a Buenos Hiciste todo Aires. el secundario, digamos, hiciste Hice todo acá. el secundario. Yo estuve interno los 5 años. Bien. Y después, del 85, terminé el quinto y en el 86 ingresé en la Universidad de Buenos Aires. A mis padres lo habían llevado a vivir a Buenos Aires. Y ahí hice ingeniería y después ya me quedé en Buenos Aires. Primero me metí en el tema de ingeniería biomédica. Soy ingeniero electrónico, pero me dediqué al tema de equipamiento médico. Primero empecé a trabajar por una compañía que importaba equipamiento médico, Iraola y compañía, todavía es una de las empresas líderes en Argentina. Y en el 99 me ofrecieron empezar a trabajar internacional y ahí empecé a manejar América Latina para otra empresa, hacía laboratorios de función pulmonar y otras cosas más, respiradores y todo ese tipo de cosas. Y después en el año 2001 me junté con dos amigos y formamos Ecleris, que es una compañía de equipamiento médico. Empezamos en el 2002, cuando vino el desastre y la superdevaluación, vimos la posibilidad de generar nuestra propia línea de equipamiento, desarrollando en Argentina, porque era muy barato, y exportando, aprovechando por ahí conexiones internacionales que tenía uno de mis socios y yo. Y bueno, así creció bastante bien la compañía y en el año 2010 yo decidí venir a Estados Unidos a armar la pata internacional de Clerix. Eso anduvo bastante bien al principio, después se complicó bastante también. Y bueno, en el 2016 decidí volver a Argentina, pero no daba para ir a vivir a Buenos Aires, sino que, bueno, decidimos ir a la villa, en Bien. forma temporal, por un par de años, eh, mientras apliqué también para mi residencia permanente en Estados Unidos. Y bueno, el plan eran 2 años, terminaron siendo 3, que los disfrutamos mucho. Y en el 2019, hace un año justamente, nos volvimos a vivir permanente en Estados Unidos. Así que yendo y viniendo un poco, pero esos últimos 3 años en la villa fueron muy interesantes. Mis hijas, digamos, a mi hija mayor le encantó. De hecho, le gustó tanto que decidió digamos, hacer su carrera ahí. Sé que está estudiando medicina, empezó este año. Claro. Toda una historia. La pobre llegó en marzo, la metieron en una cuarentena y después Oh, estuvo todo casi virtuales y nunca fue a clases. Hasta increíble. julio que bueno, terminó viniendo de vacaciones acá y bueno, y acá está con nosotros ahora cursando remoto. Sí, sí, sí. Y cruzando los dedos que las clases no empiecen muy temprano, porque como estamos 4 horas atrás, imagínate que si le ponen Claro, una clase de las 8 de la mañana, tiene que levantarse a las 4. claro. Pero bueno, así que seguimos obviamente en contacto y esperando que la situación de COVID mejore y que habiliten las clases presenciales y los laboratorios y todo eso, Sí, porque sí, sí.
realmente la parte, bueno, medicina tiene una parte práctica muy importante que la tienen que recuperar de alguna forma, digamos. Si no, dentro de unos años, con todos estos médicos que estudiaron online, vamos a estar en problemas. Claro. Henry, antes de ir a la actualidad que vos ya empezaste a tocar, estamos viviendo en un momento histórico y vos relacionado con la parte médica tenés mucho para contar. Pero antes de ir a eso, contanos, vos viviste dos épocas en Libertador San Martín, 81 al 85, que más o menos era el CAP, no había universidad, era una aldea, era una villa realmente. Y bueno, después viniste en 2016 y bueno, por lo que charlamos siempre con vos y tenemos una amistad que la forjamos ahora en tu última estadía por acá, porque yo antes no estaba en la villa, sé que estuviste realmente en agrado acá, que te gustó, que disfrutaste. ¿Cómo ves la ciudad en esos años 80 y cómo la viste ahora? Y son dos cosas totalmente diferentes. La villa de los 80, como vos decís, era una aldea, digamos. No había una reja. Claro. Estaba todo abierto, la gente dejaba todo abierto. Realmente era un pueblito siempre muy lindo, muy prolijo. Eh, y después, bueno, yo estuve en contacto con la villa mucho porque como viven mis suegros ahí, siempre íbamos. Fuimos viendo la transformación y obviamente que el impulso que le dio a la ciudad, el que el CAP se transforme en la universidad, transformó muchísimo todo. Una En el explosión. sentido que fue una explosión no solamente demográfica, porque aumentó la población muchísimo, sino en muchos otros aspectos. Ahora la villa es más una ciudad, tiene mucho más cosas de ciudad de lo que tenía antes, que realmente era una aldea. Claro. ¿Qué sé yo? Obviamente que dependiendo cómo lo miren, eso tiene siempre sus Lo pros y sus bueno y lo malo, contras. sí. Vas a encontrar gente que le gusta no, los viejos van a añorar su paz y su tranquilidad, pero tampoco había nada, era Claro. bastante complejo. Y después, bueno, ya en la segunda etapa que fui, nada, ya la universidad tuvo un impacto enorme, la villa creció muchísimo. Es la última casa que alquilé, viste, en el 85 eran los durazneros Sí, tal cual. de la universidad. Sí, sí, sí. Y bueno, hay muchas cosas que han mejorado. Lo único que no pude disfrutar en realidad fue el advenimiento de la fibra óptica, porque cuando la Ah, colgaron en la esquina yo me estaba yendo, así que, claro. pero bueno, ¿qué va a Sí, ser? ahora la estamos disfrutando. Es la ley de Murphy, Sí, ¿viste? sí. Tenía que llegar cuando yo me iba, porque la verdad una de las cosas que más me complicó esos 3 años que estuve ahí fue la conectividad. Claro. Yo trabajaba de casa y viajaba, así que ese es un tema eh, que la villa está un poco aislada, Sí, en lo pero tecnológico. claro, no en lo tecnológico y en todo. O sea, Sí, no sí, hay, sí, sí. el aeropuerto de Paraná tiene poca conexión Claro. con Buenos Aires. Bueno, ahora nada. Sí, Ahora no hay nada. vuelo, no hay colectivo, no. Ahora no Nada. me quiero imaginar. No, no. Pero digamos, en épocas normales no era fácil poder moverse tan rápido ni tan fácil como es en otros lugares donde la infraestructura es mejor. Pero me alegro mucho el tema de la fibra y todo eso, porque realmente federaliza y le da Sí, mejores oportunidades a localidades como Libertador y otras para poder desarrollarse y hacer cosas. Una de sí, las sí, sí. cosas que a mí me gusta mucho de Estados Unidos es que acá vos para hacer un negocio no tenés que abrir una oficina en Nueva York, Claro. de ninguna manera. O sea, la, la infraestructura, la logística te permite hacer el negocio que vos quieras en cualquier lado, digamos. Y Claro. por eso, digamos, el dicho está de que la, la
nada, que se arman las compañías en los garajes, como ocurrió Sí, con sí, Apple, con sí, 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 Google, con, digamos, con sí, todos sí, sí. estos monstruos. Y yo creo que justamente la conectividad, eso es un gran paso para Libertador, porque al tener una universidad hay talento, ¿viste? Para hacer Totalmente. cosas. Y ahí hay gente emprendedora, y a mí me gusta mucho eso. Y espero que no solamente en el tiempo se pueda acompañar con conectividad digital, sino que también mejorar la ruta, la logística y Bueno, todo, digamos, porque eso ya es una eso va, cuestión un poco más es, complicada, pero es un poco más complicada, pero, digamos, es muy importante, digamos, sí, poder, sí, sí, totalmente, poder tener, vincularse. para poder vincularse. Sabes que vos debes ser una persona autorizada, una palabra autorizada ya que estás viviendo allá justamente en Estados Unidos, conoces bueno, las universidades de allá, todo, y que tu hija esté estudiando acá es una señal, tal vez una cuestión afectiva, están los abuelos, pero ¿cuál fue otra razón y qué nos puedes decir en cuanto al nivel que tiene la universidad aquí, conociendo las universidades de allá, ¿no? El sistema el tema es que el sistema es bastante diferente y a mi hija se le complicaría hoy entrar a la universidad acá porque no hizo el secundario acá. Acá en Estados Unidos vos tenés una relación muy estrecha en tu performance del secundario con la universidad porque digamos, porque evalúan tus notas Claro, y se van dando exámenes especiales donde si sos bueno, te ofrecen becas por todos lados. claro. De hecho, mi hija menor está estudiando acá ahora y ella estaría en lo que sería quinto año de Argentina, o sea, le queda un año Un más año más. de secundario. Y ya empezó con los test y como, digamos, no, para los que conocen a Lisa, es una chica muy intelectual, digamos. Bien. Y nada, ahora empiezan a llover ofertas para que aplique a becas y todo. Ahora, como Kelly estuvo los últimos 3 años de secundario en Argentina, no hizo nada de eso. Tenía que venir Claro. como extranjera y es un tema. La educación acá, si no tenés una beca o una ayuda, es dura, es Sí, muy sí. cara. Entonces, y además, en el tema de medicina en particular, acá tenés que hacer el college, que son 4 años, con la orientación biológica de premedicina que dicen, y después tenés que aplicar a una universidad, que digamos, depende cuán bien te haya ido, a qué universidad te acepta, para hacer los 4 años de medicina extra. O sea, son 8 años básicos para hacer medicina. Ujú. En la UAP, digamos, Kelly lo hace todo en 7 porque entra directamente en medicina y después tiene que dar el board, que es el examen para ser médico en Estados Unidos, que también lo tienen que dar los que estudian en Estados Unidos, o sea, del board no se escapa nadie, Claro. estudies acá o allá, y te van preparando. Y la universidad, la UAP ha estado muy inteligente en ese aspecto y básicamente prepara a los chicos de Estados Unidos para poder dar el board. Y el board normalmente es bastante complicado, sobre todo porque, bueno, por el tema del idioma. Digamos, estudiaste una carrera en un idioma en español y tenés que dar el board en inglés. Y bueno, obviamente para Kelly eso no es problema porque el inglés es... Lo No, maneja bien. sí, no te digo que sea su primer idioma porque ella vino a Estados Unidos cuando tenía 9 años y hablaba español todavía, pero después que estuvimos acá 6 años corridos y fue a la escuela y todo, nada, habla inglés perfecto, sin acento. De hecho, tenía un poquito de acento cuando volvimos a Argentina y lo perdió totalmente y tiene cero problemas con el idioma. Bien. Y entonces, para ese tipo de chicos, yo creo que la UAP tiene hoy día una oferta educativa muy interesante, sobre todo en medicina, para chicos que están en Estados Unidos, me parece interesante. Una Y es lo buena que yo le digo, posibilidad. mira, y claro, yo le digo, mira, primero que te ahorras un año, vos en ese año te venís, te preparás, te das el board.
Y después Claro, acá lo importante es dónde hiciste un posgrado, ¿viste? Como en todos claro. lados. Hoy día, ¿viste? Terminar la universidad así nomás, Es una y como que plataforma. es una plataforma. Entonces, Ujú. ahí verás dónde te enganchas en la residencia, o te haces un máster, te haces algo más. Y nada, yo prefiero siempre invertir en educación, en posgrado, que en grado. Claro, exacto. Porque ahí es realmente donde vos haces la diferencia. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, digamos, ponele que vos quieras, no sé, tenés un posgrado en Harvard, y lo que o sea, haber ido a Harvard, lo que te conviene es hacer un máster o un doctorado de 2 años en Harvard, no pagarte toda la carrera. Claro. Porque a $50.000 al año es un número Es que un se pone número. bastante complicado. Por eso, ojo, acá todo eso se financia, el que quiere Sí, estudiar y tiene buenas notas consigue créditos. Por eso exacto. también, digamos, hay gente que termina, digamos, la carrera debiendo 200, $300.000 abajo. Bueno, en el caso de los médicos no hay ningún problema porque acá pagan bien ese tipo de cosas y se recuperan bastante rápido. Claro. Una de las grandes, uno de los grandes problemas de la educación en Estados Unidos es este tipo de crédito para el que estudia sociología, ¿viste? Claro, exacto. O, ¿viste? Que, Sí, sí, sí. o sea, y disculpen, no desmerezco la carrera, simplemente digo que es una carrera que no remunera para que vos termines la carrera debiendo $200.000, pues la vas a Claro. remar mal. Me refiero a la ecuación económica, Sí, no a sí. la vocación y al problema. No, 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 Entonces, totalmente. si vos no estudias una carrera que remunere bien, y la deuda educativa se te va a complicar un poquito. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acá, viste, vos hablas de $50.000 y es un mundo, o más hoy, después de la Sí, sí. última gran devaluación, pero Las, para allá con el mercado laboral y lo que se paga, es bien, bien posible luego no, recuperarlo. seguro, un universitario con un posgrado no tiene ningún problema en pagar su deuda estudiantil Correcto. muy tranquilamente. Correcto. Bueno, Henry, yendo un poco a la actualidad, estamos viviendo, como dijimos, un año terrible. Hemos compartido contigo muchas charlas virtuales sobre el asunto. Acá en Argentina, bueno, hay los medios de comunicación y yo un poquito participo como un medio local, pero han informado de diversa manera a la gente. Muchas veces yo digo que los medios tenemos gran responsabilidad y lo digo formando parte, en informar o en desinformar, pero básicamente aquí se ha hablado o se habla de que Estados Unidos, Brasil, son países que están haciendo todo mal en cuanto a esta pandemia o tal vez desde el gobierno se ha tratado de instalar eso, ¿no? Y que Argentina ha sido un país que lo ha hecho todo bien en cuanto a la cuarentena dura y demás, y hoy llegamos, un poquito se está dando vuelta la torta, ¿no? Contanos un poco cómo se está viviendo allá, cómo has visto vos con tu gran experiencia en el tema médico, desde la ingeniería, pero estás muy vinculado, cómo se ha manejado allá a nivel mundial, en Argentina, todo este asunto. La verdad que hablar de la pandemia de COVID es polémico, digamos, por lo Sí, ni menos. hablar. Sí, sí. Tremendo. Y mucha gente ha tomado posiciones bastante radicales al respecto, y se ha politizado muchísimo, como todo. Bien mencionaste el tema de la politización argentina, pero acá, bueno, acá hay elecciones el 3 de noviembre. O sea, estamos en un año electoral, con lo cual podrás imaginarte que el tema de COVID es muy candente en cómo se manejaron las cosas. De todos modos, hay un par de cosas que hay que entender. Estados Unidos es un país auténticamente federal. Entonces, vos tenés una reacción del gobierno federal, del gobierno central, y reacciones específicas de los estados. ¿Okay? Entonces,
O sea, vos lo que querés explicar para la gente que está mirando, que es muy distinto el sistema político y la toma de decisiones, por ejemplo, en Argentina, donde hay un presidente que ejerce mucho más el poder central sobre las provincias que en Estados Unidos. Correcto. El Correcto. presidente, digamos, básicamente la Constitución argentina fue inspirada mucho, la de Alberdi en la Constitución de La Estados de Unidos, y la Albert. idea era que fuera realmente un país federal, pero, digamos, en Argentina existe el federalismo nominal, pero en realidad, digamos, Buenos Aires ganó la batalla unitaria en lo real, digamos. Sí, sí, Del en dicho los ese dice hechos. claro, de que como es el viejo dicho que dice que Dios está en todas las provincias, pero tiene oficinas en Buenos Aires, es Exacto, un clásico argentino. No es tan, o sea, no es así acá. claro. Eso no es así, digamos, acá el federalismo es muy importante. Y es cierto, hay cosas que sí el gobierno federal tiene bajo control, digamos, todo el CDC, o sea, el sistema, la FDA, todo el sistema que controla los equipamientos médicos, los medicamentos, todo es federal. También, digamos, el sistema de control de enfermedades son entidades federales y las guías se hicieron federal, pero cada estado las aplicó y las hizo de su propia forma. Lo que ocurrió acá fue que primero, cuando apareció las cosas de China, suspendieron los viajes de China bastante temprano, pero claro, Llamó la atención eso un poquito. Algunos claro, decían, no, llamó la atención mucho, llamó la atención mucho. Lo que pasa es que después que cerraron los viajes de China, tuvieron que repatriar 40.000 personas claro, que estaban en China, que eran norteamericanos, y sí, que sí, ellos tuvieron que gente de volver todos. negocios, sí, sí. Exacto. Y de hecho, nosotros acá, en el sur de California, en las zonas, acá en San Diego es una ciudad muy militar, o sea, de la Marina de Estados Unidos. Y nosotros tuvimos de los primeros casos que llegaron a Argentina, que fueron justamente gente de la Marina que trajeron de Asia, Claro. que se habían enfermado allá, pero lo manejaron muy bien al principio. Los metieron en la base, no lo dejaban salir, ¿viste? Realmente al principio se manejó muy bien. Y de hecho, los primeros estados que tuvieron más casos fueron California y Washington, el estado de Washington en el norte, donde tuvieron los primeros muertos, que se les contaminó un hogar de ancianos y se complicó. El tema es que por ahí lo que uno podría llegar a criticar es que se cuidaron mucho de China, pero dejaron abierto Europa. Entró Europa, Europa se infectó, la infección grande y fuerte vino de Europa y, digamos, les pegó muy duro a Nueva York. Claro, No hay que olvidarse que, digamos, cuando eso fue, acá era pleno invierno, claro. y entonces eso también cooperó bastante. Y los estados más comprometidos fueron Nueva York, Nueva Jersey, toda esa zona toda esa Ujú. zona. Los otros fueron aprendiendo la lección y realmente anduvieron bastante mejor y después fueron abriendo con diferentes criterios. Y lo que sí han logrado es que ya, lo que es mentira es que la gente se murió en la calle, nadie se murió en la calle. Digamos, Nueva York cometió algunos errores de que mandó gente infectada a los hogares de ancianos y eso generó un problema enorme y se mandaron un moco importante ahí. Pero en general en los otros lugares, te diría que se controló bastante bien y hoy día, digamos, los hospitales están reaccionando bien, etcétera, y de hecho hay muchos infectados, pero la mortalidad bajó dramáticamente. ¿A qué se Eh, debe eso de que la mortalidad bajó? yo creo que ¿Fue una evolución de los sistemas de salud? sí, yo creo que primero que se sabe más del virus Claro, y se sabe cómo tratarlo. Hoy día, digamos, con ventilación no invasiva y esteroides, digamos, sacan adelante no te digo a cualquiera, pero a más porcentaje que antes. Y lo que siempre comento, y comentamos sobre todo con mi mujer, es que o sea, yo no estoy por ninguna de las teorías conspirativas ni nada, pero si uno hubiera diseñado un virus para que le pegue duro a una población, este virus es perfecto, porque acá tenemos
Estamos lleno de gordos, lleno de diabéticos, Claro. Sí, sí, sí. ¿viste? Población de riesgo estaba para La hacer población, dulce. claro, la población de riesgo de Estados Unidos es muy complicada, pero Claro. muy complicada. Es un país, del punto de vista de salud, de muchos extremos. Vos tenés, viste, el pibe que entrena, que hace CrossFit, que está Sí, todo a full, sí, y tenés el otro gordo que ¿viste? No, se come 2 pizzas, viste, sí. y se sienta a McDonald's y se clava 4 Big Mac, viste. Claro. Y, Sí, ¿viste? sí, sí. Sí, Y hay mucho extremo, así, hay sí, mucha sí. gente descuidada, y encima y hay mucha gente vieja, digamos. Sí, 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 La expectativa de vida es larga y entonces hay mucha gente de edad. que eso Y también es lo que afectó en las zonas de Europa con más muerte. El claro, norte de norte de Italia, Italia, España. Sí, sí. claro, eso es tremendo. Entonces, porque la gente joven realmente no le afecta demasiado. Y lo que ocurrió también un poco como en Argentina, donde, por ejemplo, acá en California, que se habían hecho las cosas bastante bien al principio, que no hubo una curva, cuando se empezó a reabrir la cosa, empezó a subir los casos fuertemente. Claro. Pero muy controlado desde el punto de vista que los brotes estuvieron en Los Ángeles, que es una ciudad muy grande y Sí, sí. bastante... Y después, pero en las zonas suburbanas y en las zonas menos pobladas, hubo muchísimo menos problemas. Ahora, nunca la cuarentena acá fue total como en Argentina, digamos. Acá los vuelos domésticos nunca se cancelaron, por ejemplo. Ajá. Digamos, Y la parte de sí, la obligatoriedad tampoco. En cuanto bueno, a, no digo a la circulación y ciertas cosas como acá. correcto. Nunca tuviste que pedir permiso para ir de un estado a otro. Vos te subías al auto y te ibas donde querías. Eso no hubo. Pero sí, por ejemplo, digamos, hubo un tiempo que cerraron los hoteles, entonces no tenías dónde quedarte. Claro, correcto. Digamos, había otras limitaciones que te podían complicar un poco. Pero los hoteles estuvieron cerrados 2 o 3 semanas, no fue mucho más que eso, salvo en los lugares más críticos y el resto se fue manejando. Y después, qué sé yo, cada estado tomó medidas más o menos complicadas de acuerdo a cómo era su situación. O sea, cada Sí, gobernador sí, sí. fue implementando, digamos, qué sé yo, para darte un ejemplo, digamos, los parques de Disney acá en California están cerrados y están abiertos en la Florida. Ah, mira Digamos, vos. Sí, sí, sí. y digamos, hicieron protocolos y se puede manejar bien. Yo tomé un par de vuelos domésticos y digamos, no hay ningún problema. O sea, vas, usas máscaras en el avión todo el tiempo. En los aviones pusieron unos sistemas de filtración de aire que entre 90 segundos y 2 minutos te renuevan el aire de todo el avión filtrado, Ujú. digamos, con filtros antibacterianos. Y realmente no hay reportes de que gente se contagie en los aviones, ¿viste? Ujú. Y lo que sí, ahora el uso de la máscara ha sido generalizado. Ujú. Es generalizado y la Bien. gente lo usa bien, ¿no? Digamos, hay alguna antimáscara por ahí, pero digamos, ¿Es eh, obligatorio el uso de máscara allá en los lugares solo en públicos? lugares, no, solo en lugares cerrados, Bien. exactamente. Pero, por Bien. ejemplo, vos vas no sé, al supermercado y si no tenés máscara no te dejan entrar. Perfecto. El Sí, sí, mismo sí. supermercado impone la norma. Sí, ¿Okay? El sí, sí. protocolo es firme en ese aspecto. Eh, lo que pasa es que bueno, una de las cosas más ridículas que ocurrió con esto en el mundo fue que la Organización Mundial de Salud al principio no recomendaba las máscaras, ¿viste? Y Sí, fue mientras un... que eso fue lo que ayudó en Asia, qué sé yo, pues, de los países que mejor manejaron esto está Japón, ¿viste? Claro. 130 millones de pibes ¿viste? Sí, en En un unas islas, ¿no? territorio que en una isla que es más chica que California, ¿viste? Sí, sí, sí. Y encima tiene todo mundo y viven todos amontonados. ¿Y cómo no se contagiaron? Y bueno, porque ellos tienen la cultura del barbijo Sí, la desde siempre. O disciplina. sea, Sí, 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 sí. no, además ellos digamos, les agarra un resfrío y se ponen un barbijo para proteger al otro, porque tienen una cultura Sí, del sí, pero respeto. es Esto antes, una conducta es una distinta. conducta. Y era obvio que una barrera iba a funcionar, pero bueno,
tenían miedo que la gente salga desesperada, que se queden sin material para los hospitales, entonces desaconsejaron. Y es muy difícil la marcha y contramarcha. Cuando vos le decís a Claro, la gente, che, esto no sirve, y después le salís con que, "Ah, no, ahora lo tenés que hacer obligatoriamente", y vos me estás jodiendo, ¿viste? sí, Y sí, sí. Ha por más que generado. tenga razón y tenga sentido, y acá, bueno, como al principio fuertemente la recomendación era esa, el gobierno no lo recomendaba y ahora sí, ¿viste? Y bueno, y también la lucha política acá es, digamos, Trump priorizando la economía un poco más que la salud del gobierno federal, aunque no tiene digamos, autoridad para imponer nada en cada uno de los estados. Pero, por otro lado, siguiendo digamos, las recomendaciones. Imagínate que si vos le hubieras dado a elegir al tipo, che, si le ponemos máscaras y distanciamiento social a todo el mundo, no tenías que cerrar nada, y la economía sigue adelante, ¿qué iba a hacer? Iba a tomar ese Claro, camino, por claramente. supuesto. Sí, hoy con el diario del lunes, por ahí es fácil de decir qué es lo que hubiéramos hecho. Obviamente, Pero obviamente. Pero yendo bueno, al... yo Sí, creo, yo creo, yo creo que digamos, es muy, muy importante. Primero, siempre pensando en un lugar como la villa, que es un lugar donde no tenés edificios, donde no tenés transporte transporte público, público. claro, donde no tenés, viste, naturalmente aglomeramiento de gente. Y flaco, la verdad que ustedes con máscara y un poquito de cuidado tendrían que andar muy bien. No, Sí, no, sí, sí. no es para, no, Sí, no de es hecho, ni que alarmarse. yo estoy convencido que estamos bien, digamos, porque Ujú. no se ha desbordado, ni mucho menos. Pero Además debe ser el pueblo que tiene mejor relación de camas sí, habitantes del sí, país. sí, sí, sí. Por más que después, no sé, Sí, si se les incendia Diamante o Crespo, probablemente le manden pacientes a sí. sanatorios, Ese pero es el digamos, miedo, es el miedo. si fuera solo por ustedes, Totalmente. están muy bien armados. Volviendo, antes de cerrar el tema Estados Unidos, Henry, yendo al tema político, vuelvo a lo mismo, la prensa argentina o lo que se dice en Argentina es muy distinto a lo que se vive allá. Y vos bien dijiste, estamos a las puertas de elecciones cruciales allí. Estados Unidos antes de la pandemia tenía una situación económica históricamente positiva. Por años no estuvo tan bien los índices de desocupación y demás. Bueno, obviamente la pandemia cambió todo, luego comenzó una recuperación. ¿Cómo está hoy Trump posicionado en vista de estas elecciones? Mira, el tema, es muy buena tu apreciación de que la economía estaba increíble antes de la pandemia. Y obviamente que el golpe de la pandemia fue durísimo, pero en una economía que estaba muy fuerte. No Claro, es como en Argentina, que vos tenés una economía que estaba atada con alambre y encima le cayó la pandemia, ¿viste? claro. Entonces, y por otro lado, lo que pasó acá fue que el gobierno reaccionó rápido, no tocó para nada el tema de las leyes laborales ni nada, entonces sí, hubo muchísimos despidos y suspensiones, pero el gobierno lo compensó con seguro de desempleo. Claro. Entonces las empresas lograron, digamos, No fundirse, hablando en no criollo. fundirse. O sea, Sí, sí. y los tipos tomaron dos caminos. Uno un poco parecido a lo que se hizo en Argentina de pagar los sueldos. Por ejemplo, yo tomé un crédito que se llama PPP, el Pay Protection Plan, que básicamente nos ofrecieron un crédito a las empresas para poder bancar toda la planta y el alquiler de tu lugar por el equivalente a 3 meses. Vos tenías Claro. que, digamos, básicamente mandabas digamos, tu nómina salarial de cuánto Claro. pagabas de salarios y cuánto pagabas de alquiler, ¿ok? Te lo Sí, sí, multiplicaban por 3 y te dan un crédito automático sí, que si vos lo usas solo para eso, te lo terminan perdonando. Así que ahora claro, estoy viendo de lograr gestionar que claro. no tener que devolverlo. Y si Sí, lo sí, tengo que devolver, creo que me dan 5 años al 1% anual. Así que, digamos, sí. es No, bastante interesante. no existe acá. Claro, encima de eso también habilitaron lo que llaman los SBA loan, que son básicamente para negocios chicos. Son créditos que ya tienen
prearmados para situaciones de catástrofe, digamos, huracanes, Claro, terremotos y todo eso, digamos, ya hay un mecanismo, y eso ahora lo habilitaron a nivel nacional, con sí, lo sí, cual también me saqué un crédito de esos para la compañía, y entre esas dos cosas, digamos, lográs bancar la diferencia. Entonces, yo no tuve que echar a nadie porque el gobierno me dio una mano, y si hubiera tenido que echarlos, esa persona iba y cobraba desempleo, correcto. digamos, y ¿qué pasa? Las actividades que están volviendo están retomando esa gente. La misma Entonces, gente. sí, claro, se destruyó muchísimo empleo, pero ahora que empiezan a, ¿viste?, a volver a armar los restaurantes, empiezan a tomar, digamos, a tomar la gente de vuelta. Y empiezan a aparecer los negocios y la recuperación realmente ¿viste?, es en B corta, muy Claro, importante. Obviamente, todavía estamos arriba del 10% de desempleo, pero bueno, el 10% de desempleo es un horror, sobre todo si vos venías del 3%. claro, sí, sí. Pero bueno, Pero se la va pandemia, recuperando y todavía hay mucho para recuperar. O sea, no te olvides que gran parte del sector turismo, que acá es gigantesco, es está parado. monstruoso. Sí, Y sí, sí. encima son sectores que, digamos, Mueven que mueven fortunas. muchísimo. Sí. Bueno, yo estoy acá, nosotros vivimos a, ¿cuánto estoy? 5 horas de Las Vegas. Ujú. La Vega, ¿qué hacen esos pibes? Claro, ¿Viste? terrible. De hecho, como es la intendenta, la mayor de Las Vegas, al principio cuando empezó, bueno, sí, estaban de acuerdo y todo. Al mes estaban, viste, no, Sí, vamos por la inmunidad de manada, nosotros nos ofrecemos el conejizo de India, pero déjenos abrir porque totalmente. me quedo sin ciudad, viste. Así que, y ahora ya están andando normalmente, Ah, mira. normalmente, sí, tienen protocolo y toda la historia, digamos, pero, y Pero- haciendo ofertas, digamos, sí, regalado, imposible. Sí, sí. impresionante, pero, Sí, 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 sí. entonces, yo creo que la economía se está recuperando bastante bien, es muy loco lo que pasa con el mercado de valores, con la bolsa, porque está casi de vuelta a los, digamos, a los récords anteriores. El Dow Jones, bueno, hoy bajó duro, pero digamos, llegó a 28.000, 29.000 puntos ayer, hoy bajó fuerte. Y bueno, el Nasdaq está en récord absoluto. Obviamente que las empresas tecnológicas se vieron beneficiadas por esto, Totalmente. y Totalmente. crecieron más que las anteriores. Y esto sí genera un cambio De violento paradigma. en no haber comprado las acciones de Zoom. Claro. Sí, Pero totalmente. bueno, pero a lo que voy es que muchas de las cosas que eran tendencias que iban a ocurrir, ocurrieron mucho más rápido ahora. Claro. Digamos, Sí, esto sí, sí. empujó las cosas. Yo creo que va a cambiar la educación para siempre. Va a haber mucho más educación online que Sí, antes. sí, sí. Digamos, y espero, honestamente, que por ahí la gente de la universidad lo aproveche, porque No, ahora no, con buena conectividad y todo, y con buen nivel y totalmente. todo, realmente poder Un salto a la digamos, fuerza que lo un van salto a a... la Sí. fuerza, es importante. Así que, Y la pregunta era lo político, ¿cómo sí, ves? sí, y si querés, y qué sé yo, la verdad que es muy difícil hacer una lectura. Vos me preguntabas antes de la pandemia, reelige Trump y seguro, ¿viste? Sí, Con esa economía, te diría que era número puesto, sí, sin sí. duda. La pandemia y sí genera, algunos inconvenientes. Lo que pasa es que también, digamos, eh, últimamente tuvimos todo este tema de las revueltas Sí, por lo de George Floyd y toda esta sí, sí. historia del, digamos, el tema del abuso policial, etcétera, que se fue de Claro. mambo tanto que, bueno, digamos, en Portland hace 90 días que están protestando, rompiendo todo, Sí, robando, sí, sí. etcétera, lo que pasa es que un reclamo que era genuino al principio digamos, se desbordó, y yo te diría que el americano medio no le interesa en absoluto ninguna de esas tipos digamos, de manifestaciones, ¿viste? Claro. Y, digamos, el Partido Demócrata,
que en principio apoyó todo ese tipo de cosas, ahora se quiere despegar del tema, pero viste, el tema de eliminar los fondos de la policía o reducir la policía es algo que suena muy bien a los revoltosos, pero al americano medio no, digamos. Acá hay un concepto muy bueno de la policía, los bomberos y todo eso, son profesionales, son gente que normalmente trabaja muy bien. Obviamente que puede haber alguno que Sí, como en todos saque los, los pies del plate, como en todo, pero vos ves las estadísticas y son mínimas, ¿viste? Son como mínimas. en Y todas las vos, profesiones. como en todas las profesiones, pero te diría que acá son mucho más prestigiosos, digamos, son tipos de carrera, normalmente trabajan muy bien. Acá la gente, digamos, vos le enseñás le enseñas a los chicos chiquitos, si vos ves el policía te va a cuidar. Son, te diría que en general la gente aprecia mucho a la policía. Y que salga todo este escándalo y que se arme todo esto en los medios y todo eso, eh, en principio genera dudas, pero después, cuando empiezan a incendiar todo, a robar todo, dicen, ah, estos pibes, Sí, sí, sí. esto no va, y entonces yo creo que eso les va a patear en contra, y bueno, obviamente Trump por el otro lado está saliendo con law and order, o sea, orden y ley, Sí, sí, sí. y a mostrar el tema de mano dura, que tampoco es algo que me parece muy bueno, pero bueno, se está generando una grieta también muy importante. ¿Cómo la veo yo? Y mira, acá las elecciones son opcionales, no es Claro. obligatorio votar. Entonces, eh, para que ganen los demócratas tendrían que lograr motivar a mucha gente que no fue a votar en las elecciones que perdió Hillary Clinton o que ganó Trump. Y no veo que haya una gran Fervor, por motivación para sí, un gran fervor. Por eso los demócratas están empujando mucho el tema del voto por correo y todo ese tipo de claro, cosas que, digamos, porque el voto por correo requiere menos compromiso, entonces se claro. supone que van a lograr que más gente vote. Sí. Pero de la gente que conozco y que me relaciono, si vos con los que sé que votaron por Trump, todo el mundo lo va a volver a votar. O sea, yo no conozco una persona que haya votado por Trump y que no empiece a volver a votarlo. Eh, pero ¿Por qué todo puede crees, pasar con eso. por qué crees que Trump tiene tan mala imagen acá en Argentina? Bueno, Trump tiene mala imagen O allá también es internacional. así. Ya. Bueno, depende, te diría. Los medios tradicionales, los grandes medios, o sea, CNN, Sí, también. CBS, NBC, lo odian. Te dan Porque con un caño. digamos, claro, son todos medios que son demócratas. Son Sí, sí, sí. absolutamente Declarado, directamente. declarados y lo odiaron antes y lo odian más y cada vez lo odian más. Claro. Encima el tipo es un provocador, digamos, Sí, es sí. un tipo que sabe que lo importante es que hablen de él, no bien o mal, no Sí, le sí, sí. importa mucho si bien o mal, entonces es un provocador. Y lo que ocurre es que, digamos, cuando veo algunas noticias de Argentina o de otros lugares hablando de Estados Unidos, sí levantan todas las noticias de los grandes medios. Claro. Entonces, digamos, sí, qué sé yo, no sé. Vos lo escuchás a Longobardi y Longobardi trabaja para CNN, ¿qué quiere que diga? Digamos, Claro. que levante historias de Fox News, no lo va a hacer nunca, ¿viste? Pues no sé si te acordás Eh, de cuando en los 90, viste, decían, yo no lo voté a Menem, yo no lo voté, y el tipo bueno, eso pasa ganaba. mucho acá, eso Claro, pasa mucho acá. eso me da la Trump, sensación porque a Trump claro, lo critica todo el mundo, pero vos vas a las Trump, elecciones y... ojo, y hay mucha gente que también, Trump da vergüenza en muchos casos, Sí, pero, digamos, jamás van a votar a los otros, digamos, porque el claro. tema es que dentro del Partido Demócrata, de mi punto de vista, se ha metido el socialismo, no sé, vos la escuchás no sé, a Ocasio Cortés, que es una representante de Nueva York, ¿viste? Sí, De origen puertorriqueño, y es la cámpora la mina. claro. Sí, sí, ¿Viste? sí. Bernie Sanders es un socialista de la primera hora, ¿viste? Que nada. Sí, sí. Entonces, vos lo escuchás al tipo y te da pánico, ¿viste? De sus ideas. En un país donde, digamos, es mucho más capitalista. Claro. Entonces, qué sé yo, vos me preguntás a mí, y sí, a mí hay muchas cosas de Trump que no me gustan, pero de los otros, yo veo el Partido Demócrata y ¿cómo es? La
la plataforma, y es el peronismo de izquierda. Claro, ¿Viste? Entonces, para ver los resultados que tuvieron, y bueno, para mí eso no es opción claro, directamente. claro, claro. Y Digamos, el americano medio es conservador. claro, me gusta todo lo que hace Trump, no, de ninguna manera, hay muchísimas cosas que no me gustan. Pero uno en política, en todos lados, terminás eligiendo lo menos peor, digamos. Claro, La verdad que hoy políticos que enamoren y no quedan, ¿viste? Y entonces vos decís, ¿y qué te queda, ¿viste? Y entonces acá hay mucha gente así que yo creo que se tapa la nariz y lo va a votar a Trump igual, ¿viste? Y que no va a hacer publicidad de nada. Y claro. por otro lado, ocurre lo mismo que ocurre en Argentina, ¿viste? La izquierda siempre es mucho más revoltosa, Sí, siempre sí. mucho más, Llama la ¿viste? atención. Claro, llama la atención, están en todas las manifestaciones, y encima, y acá la gente que labura, labura, ¿viste? Y lo Claro, único que quiere es hacer su sueño americano y que no lo jodan, ¿viste? claro, Y exacto. esa es a la gente que Trump le vende su proyecto. Yo te Claro, voy a cuidar, vos seguís laburando, yo te voy a bajar los impuestos, ¿viste? Te voy a, y vas a tener seguridad, pues la policía la vamos a bancar, ¿viste? Y después, qué sé yo, a mí no me gusta el corte militarista de Trump ni la guita que se gastan en la parte militar, pero el tipo dice, no, yo voy a tener los mejores militares del mundo, no los quiero usar, pero digamos, los claro. uso como herramienta de disuasión, a mí eso no me gusta, pero bueno, al americano medio patriota sí, ¿viste? Entonces, a mí no me gusta el nacionalismo, no me gusta digamos, pero bueno, y él lo usa mucho. Claro, Pero menos me gusta el socialismo. claro, Porque totalmente. ya vi sus resultados digamos, bueno, me tocó mucho ir a Venezuela en una época, ahora no voy más porque no hay nada, digamos, ¿qué Claro, negocio hay en Venezuela? sí, ¿Viste? Digamos, qué sé yo, también he visto las consecuencias, a Nicaragua también he ido, digamos, he visto las consecuencias de El Salvador, y Argentina, bueno, las consecuencias han sido no muy buenas, de ser el país más rico del mundo, compitiendo en PBI per cápita con Estados Unidos a principios del siglo pasado, a lo que estamos ahora, ¿viste? sí. ¿Qué sé yo? Henry, la verdad que el tiempo es tirano y hablaría horas con vos, la verdad que me encanta, pero bueno, vamos a ir redondeando. Sí, mucho Pero, mejor sería con un cafecito de por medio, un claro, welcome o en el exacto, polo. exacto. Sí, sí, vamos a nombrar a todos porque se nos van a enojar. Sí, 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 sí. Martín, un Eh, amigo, un abrazo para Martín y para... Sí, 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 exactamente. La verdad que sí. Pero bueno, para ir redondeando, no puedo dejar de preguntarte cómo ves vos. Yo no iba a decir cómo se ve Argentina desde allá, pero yo sé que el americano ni nos registra Argentina, ¿viste? No somos ni una preocupación ni nos están analizando como nosotros por ahí creemos. Pero ¿cómo lo ves vos desde afuera, lo que está pasando en Argentina con la pandemia, con lo político? En general en esta situación tan difícil. Mira, yo, del punto de vista... um, yo tengo esperanzas con Argentina, la veo muy complicada en el corto plazo, pero hay algunas cosas interesantes. El arreglo de la deuda me parece algo muy positivo. Lamentablemente la devaluación ha sido muy dura y ha destrozado el poder adquisitivo de la gente mucho. Pero cuando uno mira para atrás en la historia, cada vez que ocurrió eso, terminó habiendo un rebote interesante. Uh -huh. No sé quién va a liderar ese rebote y cómo lo van a administrar, pero, digamos, no sé, yo tengo muchos recuerdos después de la última devaluación de Dualde y los primeros años de Kirchner, el rebote fue muy positivo. Lo mismo ocurrió después de la hiper de Alfonsín y los primeros años de Menem fueron muy buenos. Eh, Lamentablemente no aprenden la lección y después se terminan cayendo en los mismos errores que llevan al problema. Se Se endulzan con endulza, los... Sí, claro, se endulza con el gasto sí, entonces, pero ojalá que la crisis sirva para que el rebote sea mejor y duradero.
lo que me da mucha pena es que, digamos, hoy día, por lo que se ve, la pobreza está muy alta y puede ser peor por un tiempo y eso es muy, muy difícil de manejar. Y bueno, obviamente yo no coincido mucho con digamos, muchas de las ideas que no son pro inversión, etcétera. Y lo que me da, ¿cómo me molesta de algún modo el doble discurso, digamos, que salgan a decir, no, que queremos producir, invertir, y que hay que invertir, y que la gente, que no sé, ahora salieron con el que hay que 170 mil millones de dólares en el colchón, que hay que poner en la producción. O sea, vos no podés decirle eso a la gente y por el otro lado ir subiendo los impuestos. Digamos. ¿Quién te va a sacar la plata del colchón para invertir en producción cuando estás amenazando que se la vas a sacar en impuestos? Hay un poco de coherencia, un poco de ¿cómo te diría? De seducción, ¿viste? Claro. Sí, sí, Tenés que mostrarle un proyecto, digamos. La gente no va a totalmente. invertir a los palos, nunca lo hizo, digamos. Eh, pueden aparecer muy buenas oportunidades. De hecho, ya hay cosas muy interesantes en Argentina. Qué sé yo, desde nada, la otra vez con un amigo estábamos mirando que la acción de YPF básicamente cubría el costo de las estaciones de servicio que tenía. Bien, pueden bajar de precio, pero digamos, te estaban reclamando la refinería, el negocio, todo, digamos. Sí, sí. Pues, qué sé yo, empiezan a aparecer cosas donde baja el costo de la construcción, viste, digamos, comprar bienes raíces en Argentina, que es algo muy seguro y la gente siempre se refugió en ladrillos, termina siendo muy atractivo de vuelta. Entonces, pero ¿a Yo qué digo, costo y cómo viene eso? Bueno, ese yo es un di- poco más tu sí, rubro, sí. pero... Yo digo una frase siempre con mis alumnos, ¿viste? Cuando hablamos de economía, y digo, el capital no se suicida, ¿viste? No, Y eso le pasó a Macri, que él como empresario, él decía, bueno, a ver, lluvia de inversiones, van a venir todos mis amigos y van a invertir porque yo les voy a dar confianza. Y el capital no se suicida, por más que yo soy amigo tuyo y vos seas el gobernador acá, si vos no me creas condición y yo no veo certeza, no voy a poner un peso en algo que no tenga... además, los amigos en Argentina están para tomar mate y comer asado. Para Claro, hacer negocios juntos es otro tema, es otro nivel de amistad, claro, digamos. esa es otra cosa. Henry, Pero sí, bueno, yo te digo que en el mediano plazo soy optimista. En el corto plazo no. nada, sí, sí, justamente la variable va a ser cuánto tiempo va a llevar la recuperación, ¿no? Es que, Así como está llevando mucho tiempo llegar al pico, que el ministro de Salud decía que venía en marzo, después en abril, mayo, junio, lo van corriendo. El tema de cuándo va a ser la B corta que vos decís del rebote va a ser bueno, complicado. es que el problema que yo veo en Argentina es que no lo veo mucho en B corta. Ya la B corta va a ser más larga, No, no, porque no, al haber obviamente. tomado Sí, una sí, medida tan draconiana como prohibir los despidos, sí, sí, digamos, a obviamente. mí lo que me preocupa es que cuando veo que baja el empleo porque quebró la empresa. O sea, Claro. ese pibe no tiene una empresa para donde volver a No, no, trabajar. no, no, Ese es totalmente. el gran problema que yo le veo en Argentina. Entonces, la recuperación va a ser una recuperación más lenta porque se tienen que crear nuevas empresas o gente que se quemó, empezar de vuelta y Claro, no va a querer tomar gente, ¿viste? O lo va a tomar en negro y va a haber mucho, ¿cómo te claro. diría? Mucho, Mucha mucha informalidad, informalidad, mucho más de lo que hay hoy, que ya hay mucho más de lo muchísimo. que hay ahora, ¿viste? Porque Sí, sí, encima la gente desesperada va a salir a agarrar lo que venga, o sea, claro. y eso me da un poquito de pena. Sí, sí, tal cual. De cómo se estructura. Acá realmente la recuperación se está haciendo rápida, se ve mucho movimiento. Nada, ayer me tocó ir a Los Ángeles por una reunión para ver unos equipos, tráfico a full. me comí, viste, 20 minutos de tráfico extra porque Sí, está a full. sí, sí. Así que, y todavía hay muchas cosas para abrir. Y bueno, y vamos a ver qué pasa. Ahora salió
digamos, el gobierno a decirle a los gobernadores y a todos que estén listos para empezar a vacunar el 1 de noviembre. Qué sé yo, ¿viste? O sea que la vacuna debe estar. A mí me da un poquito de miedo, digamos, que salga tan rápido, pero por otro lado me parece una gran cosa, una gran esperanza. Digamos. Sí, Estaban hablando, ayer venía escuchando en la radio justamente que estaban hablando de que para el 1 de noviembre podrían tener 2 millones de dosis para empezar fuertemente con la gente que trabaja en salud y la ese tipo de población de cosas. riesgo. Y claro, ya en un mes estarían hablando de tener 50 millones de dosis y después entre 50 y 100 millones de dosis mensuales de vacuna. Una locura. Bueno, espero que salga bien, ojalá, y sí, pues ahora estamos, y Adrián, ahora estamos ¿cómo es? En terreno no conocido, nunca salió una vacuna tan rápido. ¿Me da un poco de miedito? Y sí, me da un poco de miedito. Sí, Quiero que funcione absolutamente, porque el camino a volver a la normalidad pasa por ahí, digamos. Y lo otro bueno que salió ahora, que lo están repartiendo rápidamente, son unos nuevos test rápidos que en 15 minutos están. Claro. Entonces, y eso también lo pueden hacer masivamente. Entonces, con test rápidos de 15 minutos, bueno, podés volver a hacer un montón de actividades porque testeas a todo el mundo que entra y es como, viste, manejás mini burbujas y lo podés ir piloteando. Pero bueno, la seguimos otra vuelta con algún matecito o algún cafecito de por medio. Ojalá. A mí me gustaría, mi plan era ir ahora para Navidad a visitar la familia. Lo veo complicado. Pero bueno, vamos a ver. Dios quiera que se vaya solucionando y nos podamos encontrar así es. En el verano de ustedes ahí. Ojalá. Bueno, Henry. Con el maravilloso clima de la villa de diciembre. Sí, con un aire acondicionado cerca. Henry, bueno, para despedirnos, como acostumbramos a hacer en este espacio, si querés enviar un mensaje a la comunidad, me contaste, bueno, más allá de familia, que seguro te comunicas habitualmente, tenés amigos, bueno, te doy el último minuto para que... Sí, la verdad que yo a la villa la quiero mucho, tengo muchos amigos ahí. Este año, bueno, una persona que vivió muchos años en la villa fue mi abuela, que falleció ahora con 100 años, digamos, hace un mes y medio. Y mi abuela vivió desde el año 84 hasta ahora, o sea, muchos años en la villa y la verdad que siempre la trataron bárbaro y ella estaba muy identificada y nada, a toda la gente que la ayudó y la acompañó todos estos últimos tiempos, mil gracias, porque es difícil estar lejos de los queridos y no poder ir a verlos, ¿viste? Lo mismo que mis suegros, que son unos fenómenos también, tienen un montón de amigos y que siempre pasan y saludan. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a vos, Henry. Y bueno, un gran saludo a tu familia, a la gente que está con vos allá. Y bueno, esperamos con lo que me dijiste vos, poder vernos pronto por acá y que toda esta locura pueda volver a la normalidad. Un abrazo, Adrián. Un abrazo grande.